La Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social como centro canalizador de una serie de intereses comunes. Se trataba de reunir fundamentalmente autores interesados en el marxismo. Frankfurt era la ciudad ideal para el desarrollo de líneas de investigación interesadas en líneas centradas del marxismo y de un modo prioritario en transformar la sociedad de su tiempo. El objetivo era práctico antes que teórico. El conocimiento de los mecanismos sociales debería conducir a una superación de sus antagónicos, de modo que se trascendería la vieja oposición teórica-práctica, y todo esto desde una imprescindible perspectiva interdisciplinar, dirigida por un marxismo que pretendía un carácter científico. La Escuela de Frankfurt en tres etapas. La primera etapa, denominada materialista, 1930-1937, bajo la dirección de Max Horkheimer, que realizaba una reformulación del marxismo. Se lee a Marx bajo nuevas circunstancias, sin esperar una transformación utópica e idealista de la sociedad, pero haciendo una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista. La segunda etapa, denominada la teoría crítica, 1937-1940. El interés de la escuela será entonces el de realizar una interpretación crítica de la sociedad, las revoluciones, las guerras, el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, etc. Para ello utilizaban principalmente los análisis de la sociología, la psicología y la economía. La tercera etapa es la crítica de la razón instrumentada, 1940-1945. La desconfianza respecto a las capacidades del hombre de construir sociedades humanas justas racionales. Es lógico que luego de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento en general sea de pesimismo y tristeza. Los principales teóricos de esta primera generación son Horkheimer, Theodor Adorno, Benjamin, Marcuse, Leo Lowenthal, Friedrich y Erich Fromm. A continuación, tomaremos en cuenta la vida de Max Horkheimer y sus aportes a la Escuela de Frankfurt. Max Horkheimer nació en 1895 en Stuttgart en una familia adinerada judía y murió el 7 de julio de 1973 en Nuremberg. Fue enterrado en el cementerio judío en Berna, Suiza. Fue un filósofo, sociólogo judío-alemán, conocido por su trabajo en la denominada teoría crítica como miembro de la Escuela de Frankfurt de Investigación Social. Sus obras más importantes incluyen 1. Crítica de la razón instrumental en 1947 en colaboración de Theodor Adorno. La segunda, la dialéctica de la ilustración en 1947 a través de la Escuela de Frankfurt. Horkheimer colaboró y llevó a cabo más trabajos importantes. La Escuela de Frankfurt se considera como el espacio de reflexión de un variado grupo de filósofos unidos por intereses teóricos similares. Las propuestas teóricas de sus miembros llegaron a ser muy distintas y en ocasiones divergentes. Sin embargo, se podría decir que el tema que une a los distintos autores que hicieron parte de esta escuela, desde Horkheimer hasta Habermas, es la reflexión en torno a la razón, la cual, en oposición a la razón instrumental de la teoría tradicional, se constituye en una razón humana, o como dice Adela Courtain, una razón que pierde todo norte, si no hunde sus raíces en el sentimiento, desde la piedad y desde el dolor, desde el ansia de la vida feliz y desde el sueño de emancipación, se pone en camino la auténtica razón de Occidente. A partir de este contexto, la Escuela de Frankfurt plantea la pugna teórica alrededor de la disputa entre la teoría crítica y la teoría tradicional, como reacción ante la unilateralidad hegemónica de la racionalidad teológica. La teoría crítica
de la sociedad, se propuso interpretar y actualizar la teoría marxista originaria según su propio espíritu. Por ello, entiende que el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de los datos objetivos de la realidad, sino una auténtica formación y constitución de la misma. La teoría crítica se opone radicalmente a la idea de teoría pura, que supone una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada, e insiste en un conocimiento que está mediado por la experiencia, por las praxis concretas de una época, como por los intereses teóricos y extrateóricos que se mueven al interior de las mismas, lo cual significa que las organizaciones conceptuales o sistematizaciones del conocimiento, en otras palabras, las ciencias, se han constituido y se constituyen en relación al proceso cambiante de la vida social. De este modo, las praxis y los intereses teóricos y extrateóricos que se dan en determinado momento histórico revisten un valor teórico-cognitivo. Son el punto de vista a partir del cual se organiza el conocimiento científico y los objetos de dicho conocimiento. Surge así una aberración a los sistemas teóricos cerrados y un gran interés por el contexto social, sobre el cual se busca influir directamente a través de la filosofía. Se preocuparon por el método dialéctico instrumentado por Engel y trataron, como sus procesores, de orientarlo en una dirección materialista. Estaban particularmente interesados en explorar las posibilidades de transformar el orden social por medio de una praxis humana tradicional. Desde esta perspectiva, la teoría crítica supone a la teoría tradicional como a la teoría que surge en el Círculo de Viena llamado positivismo lógico, y esto en dos niveles. En el plano social, ya que la ciencia depende en cuanto ordenación sistemático de orientación fundamental que damos a la investigación, como de las orientaciones que viene dada dentro de la dinámica de la estructura social. En el plano teórico-cognitivo denuncia la separación absoluta que presenta el positivismo entre el sujeto que se conoce. Esta teoría crítica transformadora del orden social, que busca un mayor grado de humanización, antropogénesis, se fundamenta en el concepto hegeliano de razón. La teoría crítica asume como propia la distinción entre razón y entendimiento, y entiende que la razón lleva las determinaciones conceptuales finitas del entendimiento hacia su auténtica verdad en una unidad superior, que para la teoría crítica es la reflexión filosófica o racional. Con la razón pensamos, con el entendimiento conocemos. Estas posturas teóricas generales destacan a través de autores como Horkheimer, quien plantea el debate entre teoría tradicional y teoría crítica. Al igual que Habermas, quien comprende esta distinción dentro de una racionalidad procedimental, a partir de la cual el conocimiento humano no opera según presupuestos jerárquicos, metafísicos, teoría tradicional, sino pragmático-procedimentales, teoría crítica, al interior de las comunidades científicas y de los mundos socioculturales de vida. Esto significa que todo modo de conocer es interesado, y que solo conocemos por interés. Habermas, a partir de una teoría de los intereses rectores del conocimiento, que son en su terminología el interés cognitivo práctico y el interés cognitivo técnico, que tienen sus bases en estructuras de acción y experiencias profundas, vinculadas a sistemas sociales, y el interés cognitivo emancipatorio,
que posee un estatus derivado y asegura la conexión del saber teórico con la práctica vivida.